Aquí en este barrio lo decimos todo. También les metemos. Saludos, señoras y señores, muy buenos días a todos. Hoy tengo aquí, pues, me están dando unas corvaceras por la garganta. La verdad es que, claro, cuando se llegan a ciertas edades, pues hay que cuidarse muchísimo más. Uno ya no tiene 20 años, ya lo decía la canción, ni 15 años tiene mi amor. Yo tengo tanto y parece que no, pero hay que cuidarse. Que estamos en directo, que hoy es lunes, ¿qué coño es lunes? Hoy es martes, día 1 de febrero, chacho, se nos va el año ya otra vez, ya estamos ya prácticamente metidos en el carnaval, sí, señores, sí, se están comentando que igual sí, igual no, pero yo creo que sí, yo estoy convencido. No se hará con los mismos actos que otros años, podemos decir, normales, pero seguro que desde el Ayuntamiento de Arrecife, yo creo que, y el resto de los municipios van a tener pues ese detalle, van a tener conocimiento en su sitio como para no suspender el carnaval, si no hacerlo como otros años, pero por lo menos que se hagan actos. Que estamos en directo aquí desde la Sala Santana, hoy que tenemos unas vistas, hoy no tenemos los ventorrillos, hoy no tenemos las bragas y sujetadores delante, pero bien, ya vemos la marea que está quietita, Pedrito Martín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, buenos días, compañeros, buenos días, audiencia, y déjame corregirte nada más que una cosa, que 20 años sí tienes. Lo que pasa es que tienes más, pero 20 años sí tienes. No te quites, ¿eh? Bueno, empezamos. Yo que te iba a poner bonito. Hoy me ibas a mimar. Te iba a poner bonito. ¿Te das cuenta, Eduardo? Buenos días. ¿Ves? Con tu mejor tratas a la gente más aquello. Va a ser que sí. Tú sabes que desde el cariño. No, yo reconozco que no aparenta lo que tienes. No tengo gracias, Eduardo. Este es un traguito de agua. La gente que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales, no es que la televisión usted o la aplicación la tenga mal. No. El problema es la mesa. La mesa hoy del programa Entre Barrios está medio así escorada Patribó, creo que se llama Tribó. Manolo Cabrera, buenos días. Buenos días, Chalo. La verdad es que usted, como dice Pedro, bastante más joven, o Eduardo, más joven de lo que es, y además desde que se peina con la rayita a la derecha está muy guapo. A la derecha, sobre todo. Y mira mi madre, Samuel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Oye, aquí hay algo que te está quitando, Manolo, te está quitando la exclusiva, aquello el chaleco. El chaleco. Me lo dejó Manolo esta mañana. El chaleco, porque normalmente tú sueles venir. El pachaleco. Tú sueles venir enchalecado, siempre vienes tú con el. ¿Y en mangas de camisa, Eduardo? Sí, él es de Bilbao, la gente vasca es atrevido. Oye, chicos, que estamos hablando del posible carnaval, ustedes desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo lo ven? Tú, que eres más carnavalero que yo. La verdad es que sí soy carnavalero, pero la verdad es que no tengo muchas ganas. Tampoco, él, para ser franco, él es más de botica. Sí, de botica, de bares, de almacén y también sobre todo de botica, el amigo Nico. Sí, ya yo de verdad me estás haciendo coger una fama de persona que frecuenta los bares, bares. Alguna copa me he echado. Los buenos bares. Los buenos bares. Alguna copa me he echado de vez en cuando, aunque no debiera. Ahora ya no debo. Bueno, me he echado muchas, que iba a decir yo algunas. Me he echado muchas, sí. Que, hombre, yo creo que por lógica y visto la progresión del COVID, a pesar de las notas de prensa del Cabildo de Lanzarote, que no sé si insinuaba que iba a poner algún impedimento para la celebración del carnaval en el recinto ferial, yo supongo que sí, que van a haber carnavales. Recordemos que están retrasados, ¿no? Creo que es del 13 al 23. Estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco por algún día. Pero, hombre, los actos, si salud pública lo autoriza y se hacen actos donde se mantenga, supongo yo, el distanciamiento social, la higiene de manos y las mascarillas, yo creo que lo lógico es celebrar todos los eventos que se puedan celebrar manteniendo esas condiciones. Yo veo muy complicado, a pesar de que algún cargo público ha apostado por celebrarlo, que se celebre, ahora se llama Arrecife Gastronómico, pero que era la feria de tapas de toda la vida, o el carnaval porteño, o incluso los mogollones. Eso sí, lo que seguro que se va a celebrar es la cabalgata, porque se puede controlar, ¿no? Además, la cabalgata. Yo creo que sí. La cabalgata ya no se celebró en Navidades.
Por eso, no, eso se llama el coso. el coso, digo, la cabalgata. Yo le digo lo mismo, porque parece lo mismo, pero con diferentes disfraces. Pues fíjate, Pedro, que me da a mí que lo menos que van a poder celebrar es el coso. ¿Tú crees? Vamos a celebrar el coso, que ahí se desmadra todo Dios. Hombre, por Dios, Eduardo, no sé. No sé, yo creo que con la que está cayendo ponerse a discutir si se celebra un acto de masas o no, cuando todos los domingos en los campos de fútbol hay 50.000 tíos metidos en un recinto, me parece una estupidez, ¿no? Manolo. Bueno, A ti no te van a quitar de la avenida de Puerto del Carmen, no creo que te lo quite. Además, es una especie de homenaje a tu trabajo. La maravillosa en este avenida caso, que creaste. curiosamente, Marcial, tanto en la avenida de Puerto Carmen como en la avenida de Arrecife me toca una pequeña parte del esfuerzo. Y tanto en un sitio como en otro se pueden celebrar perfectamente los carnavales, aunque en su momento lo pusieron en duda. El de Arrecife no es por la avenida, ¿eh? Bueno, pero me refiero que si se hiciera por la avenida, como la cabalgata de Reyes, etcétera, pues perfectamente como caben dos guaguas en una dirección y en otra, que muchos lo pusieron en duda en su momento. Igual que la de Puerto Carmen. Exactamente. Una por la acera y otra por la calzada. Una por la carril bici y otra por la calzada. Bueno, sobre los carnavales. Yo creo que ahora mismo lo prioritario es el tema sanitario y que estemos todos lo mejor posible. Y habrá que llegar a un momento en que se tome en consideración hasta qué punto se pueden correr riesgos, hasta qué punto debe de prevalecer la vida normal y el seguir con nuestra actividad y nuestras cosas, a pesar de que se corre el riesgo de que alguien pueda pagarlo. Es que yo creo que ahí es donde va a estar el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cuándo damos por terminado esto? Porque da la impresión de que el virus por sí solo no va a desaparecer tan fácil en bastante tiempo. Pueden ir apareciendo diferentes variantes. Parece que, aunque ahora leí ayer en prensa que igual viene una vacuna que ya acabaría con todas las posibles variantes, ojalá que sea verdad. Pero de momento llevamos casi 2 años en esta tesitura y aquí estamos. Y todavía hay gente que lamentablemente pues tiene que fallecer por estos virus. ¿Hasta qué punto habrá que pensar que eso es normal, que alguien pueda fallecer por un virus, como alguien fallece por la gripe o fallece por cualquier otro tipo de enfermedades, y seguir con la vida de la sociedad y con nuestras actividades normales más o menos, a pesar del riesgo que represente, o hay que paralizar todo para que no muera mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está la tesitura y es donde los sanitarios y las autoridades tienen que tomar decisiones. Yo creo que a nadie le apetece cancelar los carnavales, por ejemplo, y si toman la decisión de hacerlo o de postergarlos o lo que sea, pues será por algo. Samuel, que tiene contacto directo con la concejal de fiesta del Ayuntamiento de Arrecife, supongo que tendrá más información. No sé, simplemente con mirar a Encasna si está afinando el sonido. En principio, como decía, yo creo, Pedro, que los carnavales, yo creo que se van a celebrar, las fechas están puestas, se retrasaron por la situación que se estaba padeciendo en las Navidades. Esta semana yo creo que estamos viendo los números de la baja de los casos activos en la isla de Lanzarote, se está viendo en todo el territorio. Sabemos que en las Navidades hubo bastantes contagios e incluso el propio Ministerio de Sanidad lo ha dicho, ¿no? Que quieren acabar con la palabra pandemia ya y normalizar la situación, como decíamos también en esta tertulia ahora. En los campos de fútbol semanalmente. De todas maneras, Samuel, perdona, es muy atrevido esa afirmación, que es verdad que lo dijo ayer la ministra, cuando la pandemia depende de la Organización Mundial de Salud, que España pinta poco o nada. Sí, pero porque para eso es pandemia, es a nivel mundial. Pero sí es verdad, Pedro, que las restricciones al final quien las va a poner es el gobierno del Estado, ¿no? En este caso, si la ministra de Sanidad dice que quiere acabar con la palabra pandemia, es verdad que, como bien dice, es un tema de un órgano superior, pero sí es verdad que lo que son las restricciones y demás que se pueden llevar a cabo en el territorio español dependen directamente del gobierno del Estado, y ahí es donde pueden ellos actuar y tomar ciertas decisiones. Antes venía escuchando la radio y en uno de los anuncios que hacían en COPE a nivel nacional venían diciendo que habían países ya incluso como en Italia, creo que decían que van a obligar a la gente a que tengan el certificado para entrar en ciertos sitios, menos en los sitios que son de consumo básicos y necesarios, pero incluso hablaban de que aquellos que no estaban vacunados podrían ser sancionados, ¿no? Por lo tanto, al final cada país va a tomar sus decisiones y en este caso parece que España va en la línea, como decía el artículo famoso del New York Times, ¿no? Que es un país bastante light con las restricciones dentro de lo que es el COVID. De todas formas, un poco para levantar los ánimos, que yo sé que ustedes
lo tienen bajo, lo tienen sobre todo los carnavaleros. Yo creo que me parece divino que en este caso Coalición Canaria, utilizando la cabeza, que tiene bastante, muchos de ellos, tenemos bastante cabeza, yo creo que tienen clarito que no se va a suspender el carnaval de Arrecife. Lo de la famosa, que creo que hasta hoy el plazo que ha puesto la alcaldesa de Arrecife para que la gente del autocovid se trasladen a otro sitio, creo que me han dicho, yo no sé si es verdad, que se van a trasladar o están buscando la manera que se traslade al pabellón de Argana, que ya lo tienen ya casi prácticamente terminado. Por eso estaba decorado así el otro día, ¿no? Cuando fue Yede y Rosmen a visitarlo. El vídeo creo que fue eso. Que parecía yo creo que le donde se grabó Thriller, sí. Esta la de Thriller o Thriller, yo la creo de que Michael le estaban vendiendo ya a la gente del autocovid, le estaban vendiendo ya el pabellón de Argana. Increíble. Hombre, yo creo que un sitio aprovechable sería lo que está detrás de la Policía Nacional, ya que tiene las ya lo carpas tiene montado. montadas. Claro. Yo no sé. Vamos a darle uso a esas carpas que ya están montadas y... ¿Han visto ustedes el pabellón de Argana? No. Joder. Yo no sé qué sería mejor. Tú como constructor también. Sí, yo soy de todo. Como constructor, ¿tú te crees que es mejor arreglarlo o tirarlo abajo y hacer uno nuevo? No, hombre, yo creo que es mejor arreglarlo. Haciendo las cosas a ver, primero, yo lo que haría es obligar a la empresa concesionaria a llevar a cabo el contrato, que creo que es Traxxas, ¿no? Clece. Es la que lleva a cabo, la que ganó el concurso y tenía una serie de condicionantes en los que tenía que poner en funcionamiento. Primero tenía que reformar ciertos aspectos de ese pabellón para ponerlo en condiciones y después poner en funcionamiento tanto el pabellón, el Palacio de Deportes como la piscina. Creo que ha habido han sido bastante laxos a la hora de obligarlos a llevar a cabo esas reparaciones y se les ha permitido mucho sí sacarle rendimiento a la piscina municipal, que es la rentable, ¿no? El Parque Deportivo Puerto del Arrecife, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Eso sí, vamos a ver si de una vez por todas, porque creo que han hecho declaraciones Rosmen Quevedo o incluso Yede Eugenio diciendo de que se iban a poner en su sitio el ayuntamiento para reivindicar y también para obligar a la empresa a seguir adelante con ese compromiso, e incluso si había que hacer un esfuerzo por parte del ayuntamiento, pues que se hiciera. La verdad es que el pabellón de Argana, el Palacio de Deportes de Argana, es un homenaje, aparte de a la corrupción, a la ineptitud, a la falta de rigor, a la inoperancia, a muchos aspectos que han habido o que han brillado por su presencia, desgraciadamente, en la política a nivel insular en muchos aspectos, a nivel local en Arrecife. 12 millones sobre todo, ¿no? 12 millones de euros. Yo creo que si hay algo que está suficientemente experimentado en cualquier sociedad son los pabellones deportivos. O sea, yo no entiendo cómo, con la trayectoria de pabellones deportivos que hay en España, que hay pueblos que tienen 12 habitantes y tienen pabellones deportivos espectaculares, lo que yo todavía no entiendo es el pabellón de Argana. No lo entiendo, no entiendo cómo se puede hacer tan mal, cómo el ayuntamiento hizo tal dejación de funciones que ha permitido que eso esté así como está, y ahora resulta que la historia es vamos a hacerlo bien, vamos a terminarlo, vamos a... Oiga, que no estamos hablando de un palacio de congresos con una infraestructura espectacular, que estamos hablando de un pabellón deportivo, que son 4 paredes, 3 vestuarios y 2 gradas. O sea que... Yo hay cosas que no termino de entender, ¿no? Yo ahora mismo lo veo más como un garaje nuevo para la guagua que Manolo. Como dice Eduardo, simplemente es un pabellón deportivo, pero para Lanzarote y para Arrecife ha sido quizás la gran obra de los últimimos 20 años. Es curioso. Pues esta es la gran obra. Menuda gran obra que hemos tenido en los últimos 20 años. Pues sí. Con un costo que no está en los escritos, que sobrepasa lo que costaría cualquier pabellón mejor en cualquier ciudad de España, sí, y en una zona en la que no era adecuado para el uso que se le está dando. Así hemos tenido la historia que hemos tenido y como bien ha dicho Pedro y Eduardo, la verdad es que poco más se puede añadir. Esto es la historia de un disparate. Manolo, ¿hay colegios en España que tienen mejores pabellones? Colegios, o sea, no estamos hablando ya de ayuntamientos. En Costa Teguise, a lo mejor en Costa Teguise. No, yo no te hablo de Costa Teguise, te hablo de... en Costa Teguise hicieron un pabellón que está mucho mejor. Sí, pero que estamos hablando de una instalación deportiva que es una, con perdón de la expresión, una gilipollez construirla.
O sea, no se puede hacer tan mal y con tan poco seguimiento a nivel municipal, claro. Porque yo si hago un proyecto o encargo un proyecto a una empresa y no le hago el seguimiento, ¿y hace cuánto se empezó a construir? Más de 10 años. No, Y de- ¿cómo que más de 10 años? cerrado, Más de 10 cerrado. años cerrado. Cerrado. Y después de 15, 18 años, todavía estamos hablando de que si hay que forzar a la empresa concesionaria a que lo termine, a que lo arregle. Oiga, que no estamos hablando de una infraestructura que requiera un nivel de ingeniería espectacular. O sea, que son 4 paredes, una cancha, 3 vestuarios y 2 gradas. Ya está. O sea, De todas formas, Samuel sabe mucho más de esto porque también estuvo en la época que estuvo gobernando él. Su compañero también es Jacobo, Se adjudicó. sí, Jacobo Leme, y llevaba también el tema de deporte. Sí, en el 2017, cuando nosotros dejamos el ayuntamiento, dense cuenta que el pabellón ya salía a la adjudicación. Es más, yo creo que se hizo un trabajo importante por parte de la Consejería de Deporte, por parte de la Oficina Técnica se hizo lo que era el proyecto para conseguir la licencia de actividad, que al final es lo que estamos hablando en esto, de unas pequeñas obras económicamente. Pequeñas obras. Pequeñas obras, entiéndeme que no vamos a hacer un pabellón nuevo, pero casi que se podría hacer, pero sí es verdad que esas obras que hay que hacer para poder obtener la licencia de actividad, porque al final fue un tema de documentación, ¿no? Por lo que llevó a cerrar el pabellón de Arganes. Recordemos que allí se metió muchísimas personas, yo recuerdo que llegaron a haber oposiciones, incluso el Servicio Canario de Salud, donde se metieron miles de personas allí dentro a hacer un examen. Al final estamos hablando de un tema de la licencia de actividad y sobre todo creo que Pedro decía antes una cosa que es bastante interesante, que todos tenemos que tener clara. Se sacó a adjudicación antes del 2017 el pabellón de Argana junto a la piscina municipal de Arrecifes, como todos las conocemos, y la obligatoriedad que tenía la empresa era de que se abriera el pabellón de Argana, porque es verdad, lo rentable, como dice Pedro, es la piscina municipal, las instalaciones que están a su alrededor, y en este caso la desventaja que puede tener ese contrato es el pabellón de Argana, porque si no muchísimas empresas se hubiesen presentado si solo hubiésemos sacado la piscina municipal. Por lo tanto, sé que lo último que he hablado con los compañeros de Arrecife estos días es que se está dando un empujón, que podremos tener buenas noticias a lo mejor antes de que finalice el año y que se puedan empezar por lo menos esas obras que todos entendemos, que como decía Manolo antes, todos podemos discutir si era la mejor ubicación o no, si era la mejor instalación para hacerla en ese lugar o no, porque a lo mejor con ese dinero podíamos haber tenido hoy, como bien decíamos, un pabellón en cada uno de los barrios de Arrecife en condiciones óptimas, porque estamos hablando de una cifra económica de 13 millones de euros, estamos hablando de zonas de aparcamiento que tendría que haber alrededor. Yo cuando fui concejal de urbanismo llegué con Jacobo a visitar algunos pabellones que existían en Gran Canaria, pabellones. Recuerdo uno que me llamó la atención mucho, que era que con 3 millones de euros habían hecho una cancha deportiva cubierta y una piscina. Imagínense. En Playa Blanca se está fabricando, construyendo el Centro Deportivo Playa Blanca con 3 piscinas, un pabellón cubierto, más canchas deportivas alrededor y no llega a 7 millones de euros. Por eso digo, imagínense lo que podíamos haber hecho en Arrecife con esa cantidad. Bueno, está hecho. Yo creo que la infraestructura, tirarla no se va a tirar. Y lo que hay que hacer es ponerla en funcionamiento para que se pueda disfrutar. Si es por un club, si es por dos clubes, pero peor es como está hoy cerrado y que Arrecife necesita de espacios deportivos, ¿no? Pedro apuntaba ya antes las razones inconfesables que hay detrás de todo esto. Y una vez más volvemos siempre a lo mismo. Es decir, el dinero público no le devuelve a nadie. Y anchas Castilla, y venga ahí millones y millones y millones en una instalación que al final no se ha podido disfrutar, no se le ha podido sacar el uso, ni siquiera en esa situación. Es decir, es que es algo terrible. Cómo tiramos y tiramos, en este caso los políticos, las administraciones, dinero que es de todos los ciudadanos de Lanzarote, de Recife en este caso, y al final ni tenemos instalación, ni tenemos dinero, nos ha costado el triple, como acaba de decir Samuel, pues podríamos tener no solo un pabellón en cada, es que podríamos tener hasta el Palacio de Congresos hecho con el dinero que nos va a costar esa obra, más luego sumamos lo de Ginori, más luego, es que la verdad es que uno se pone a pensarlo y es para hallarse a llorar y es terrible, y luego queremos que Lanzarote avance y mejore con esta cantidad de estropicios, la verdad. Pero lo malo, Manolo, es que viendo este tipo de cuestiones, al final no hay ni un responsable. No, y ni los habrá. Bueno, ya vamos a esperar, ¿no? Entonces está pendiente. Eso está en la Operación Unión y está pendiente. Eso está pendiente. Todavía no es que, y cuando los haya son 30 años después, ya empezamos que si es justo, que si no es justo, que si fue del pasado. Que dilaciones indebidas. Y no podemos decir que eso está todavía... Y mientras, aquí estamos. Oye, claro, que con todas estas cosas se entiende el por qué lo de la especie de sospecha o mosqueo de la actual alcaldesa de Arrecife. Dice que se pregunta cómo
que es posible que las 20 casetas esas que de campaña, 3 contenedores y un vallado perimetral pueda costar 2,1 millón de euros como dijo Anselmo Pestana. Hombre, 2 millones, 1 en 4 casetas como esta aquí me parece a mí exagerado, Pedro. Yo es que creo que no se refiere. Yo creo que la inversión que se refería, Anselmo Pestana, es el proyecto que hay ahí para hacer un CATE con una estructura fija. Creo, no estoy seguro. Es imposible que esas 4 carpas, casetas, 2 millones cuesten 4, 10, 20, 30, 50, 100 casetas, no llegan nunca a costar 2,1 millones de euros, que son 350 millones de las antiguas o extintas pesetas. Es muy fácil, ¿no? te vas a Decathlon, pides presupuesto y verás tú lo que te cuesta. Pues si yo más o menos te puedo decir que esas casetas te pueden costar 300 euros, 300 o 400 euros. Es que si es así, podemos entender que, como decía Manolo, lo que ha pasado, el despilfarro, como derrochan. Claro, yo creo que llegan tarde, porque lo que hay que hacer es darle la vuelta. Es decir, tú primero pide el coste real de eso, porque habrá una factura. Se lo ha pagado el ministerio, tendrá que sacar a través de los senadores. Creo que se lo iba a preguntar a su senador. Sí, pero es que Manolo Fajardo, el senador de Lanzarote, que es el que tenía que preguntar directamente. No, pero ellos le van a preguntar. Sergio García, ellos le van a preguntar a Sergio Ramos. Sergio Ramos, defensa del PSG, ¿no? Sí, le van a preguntar a Sergio Ramos. A ver, yo creo que es que esta discusión es absurda. O sea, con lo fácil que es dirigirte al ministerio y decir, a ver, ¿qué ha costado esto? ¿Cuál ha sido el coste de esta inversión? Porque, claro, estamos hablando de 2 millones y pico de euros por 14 casetas, estamos hablando de malversación de fondos públicos y otras lindezas. Con lo cual, vamos a depurar la responsabilidad por ahí. Que te diga, no, es que los 2 millones y pico, como decía Manolo, esto es el proyecto, como Samuel, esto es el proyecto que se va a hacer, o tú. El proyecto que ¿Alguien lo dijo? Alguien lo dijo. No, creo que fuiste tú. Sí. Que se va a hacer un proyecto con instalación fija, con todo el proyecto de ingeniería, de arquitectura, de tal, licencia, tal, y eso está valorado en 2 millones de euros. Si evidentemente no es ese el coste de eso que está diciendo Pedro, y sin embargo son 2 millones lo que ha costado 4 casetas, evidentemente aquí hay... Eso es imposible. Es imposible. Samuel, Hombre, que estudia arquitectura, es que eso es imposible. Ni contando los containers que tenemos. No, los ahí. contenedores, los guías de perra y a lo mejor cuestan 2 millones de euros. Pero sí, pero hay que tener en cuenta y tener muy claro que esto es Lanzarote. Claro, pero los contenedores los adaptaron para hacer los baños, otros son duchas, hicieron la instalación de fontanería, trajeron 2 Arrecife generadores. tiene contenedores también con eso, si costaron 2 millones de euros. A mí cuando el otro día escuchaba y veía las declaraciones decía 2,1 millones de euros, yo quiero creer que no es aquello de lo que estamos hablando, porque es lo que decía Pedro antes, estamos haciendo un centro deportivo de primera línea en Playa Blanca por 7 millones de euros. Antes yo decía que vi un pabellón en Gran Canaria con piscina y cancha cubierta que costó 3 millones de euros. Entonces, ¿qué estamos hablando de aquí? 2,1 millón de euros. Eso, bueno, pues por lo menos podían haber adaptado y ya que se tenían tanto dinero. Es fácil aclararlo. A gastarse en la nave que tienen subiendo San Bartolomé, que da vergüenza lo que ha pasado estos días en esa nave de San Bartolomé, donde habían casi... No, en serio, habían más de 500 personas. Y que requiere la misma licencia que y que nadie dice nada. Sé de gente, Pedro, que ha tenido que ir a hacer los servicios jurídicos allí por el turno de oficio y dicen que aquello, vamos, que no lo habían visto nunca y que da vergüenza el hacinamiento de personas que hay allí. No se reúnen las condiciones, primero, higiénicas. ¿Qué tipo de servicios tienen allí para el aseo? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Y los olores que dicen que se vivían allí dentro y las personas cómo las tienen, vamos a ver, pueden llegar como pueden llegar con las necesidades que tengan, pero lo primero, que sí es verdad que creo que tenemos que tener es prestarles un servicio, que es lo que necesitan, ¿no? Manolo se está preparando. Manolo, ahí donde tú lo ves, espérate que se ponga el chaleco de voz. ¿Te dejo el mío, Manolo? Más o menos. Mire, yo la reflexión que hago de todo esto que estamos hablando es que por más dinero que tenga una administración pública, por más dinero público que metamos en las arcas de las administraciones, nunca es suficiente. Siempre se va a tirar, siempre se va a despilfarrar. Lamentablemente casi nunca se va a hacer el uso adecuado que debería hacerse para cubrir todas las necesidades y hasta de sobra. Ahí estamos viendo ahora mismo cómo hay millones y millones y más millones y venga ahora fondos europeos y oiga, y nunca es suficiente. Y además hay que subir más los impuestos a la gente, más chuparle más a los autónomos, chuparle más al pequeño y al medianito empresario. Es que es una cosa y luego
nunca le duele a nadie, nunca llega a ser suficiente y al final siempre seguimos teniendo las mismas necesidades. Es decir, ni tenemos el hospital donde nos gustaría como nos gustaría, ni tenemos una ciudad deportiva como nos gustaría, ni tenemos un mísero pabellón de deportes de Arrecife donde como debería estar. Es que la verdad es que es tremendo y venga para arriba y venga más gasto y venga más gasto y al final no vemos los resultados por ningún sitio. Es que yo... aquí hay razones inconfesables, como todos sabemos, pero oiga, es que esto es un escándalo ya que trina al cielo, ¿eh? Nada, pues será cuestión de esperar, de todas formas. Mire, un aparcamiento, en su día lo propuse, lo repetí reiteradamente porque creía que iba a hacer falta, un aparcamiento en condiciones de 1 o 2 plantas en el Hospital General de Recife. Llegué a pedir hasta un presupuesto a una empresa local. Se están haciendo, ¿no? No, es un aparcamiento, No. es el hospitalito. No, pero lo que están haciendo, yo el otro día pasé y hablaba con la gente allí, es verdad que cuando ves lo que están haciendo el hospitalito parece que tiene una planta sótano, pero no es una planta sótano. ¿Y al menos da esa sensación? No, es un forjado sanitario, mide 1,20 m, 1,50 m, que es para instalaciones. Yo digo, ya que te vas a gastar 15 millones de euros, hombre, y eso que estamos hablando de euros hoy aquí, hombre, pero si esto cuesta 2,1 millones de euros, 4 casetas, pues sí, 15 millones de euros más o menos viene a salir un edificio de una planta. Pues ese es el cálculo que me habían hecho a mí más o menos, un poquito menos incluso. Me habían dicho que para hacer o bien enfrente de la zona de urgencias o bien en la parte de atrás del hospital, con 3 millones de euros podíamos hacer perfectamente un aparcamiento de 2 plantas. Atención, con la obra que representa de excavación, etcétera, etcétera, materiales que luego aprovechan las constructoras, ¿no? Pero estamos hablando de 2-3 millones para hacer un aparcamiento de 2 plantas. Es verdad que fue un presupuesto hecho un poco así a ojo, pero más o menos por ahí van a estar las cosas. Y ahora vemos que para un cate de esto, me están hablando de 2 millones y pico, yo la verdad es que no sé dónde meterme, es que esto es un escándalo todo. Esto, no sé, a veces tengo la sensación no, además, por las pruebas que esto es todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos viendo, es el reflejo del nivel político que tenemos aquí en la isla. No es normal que todo y cada uno de los proyectos de cierta categoría, de cierta relevancia, tenga siempre problemas. Siempre hay algo que se meta por medio. Chicos, eso no es normal. Es mi punto de vista, no quiere decir que tenga la razón. Pero sí es verdad que yo creo que Manolo decía algo, ¿no? Cuando hablamos del dinero público, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión, y para que la gente que nos escucha lo entienda, ¿no? Poner el ejemplo de lo público con lo privado, ¿no? Nos vamos a un hotel en Playa Blanca que se pueda hacer, un hotel no muy grande, con algunas habitaciones. Estamos hablando de una construcción de 3-4 millones de euros. Un hotel. Y estamos hablando que aquí carpas, para lo que es 2,1 millones de euros. Estamos hablando de lo que se está haciendo en el hospital, 15 millones de euros, ¿no? Vemos más o menos el volumen. Hablando de volumen, para que la gente se entienda, no estamos hablando de lo que va a llevar dentro. Nos vamos al centro comercial que se está haciendo en Arrecife, 60.000 metros cuadrados, 30 millones de euros. Está descompensado, ¿no? Bastante. Está descompensado. Entonces, eso es lo que digo yo, que como en lo público tenemos que ver eso. Y más que hoy en día es una subasta lo público. No estamos hablando que antes que se sacaba concurso y no se subastaba tanto como se está haciendo hoy en el tema público, que es muchas veces lo que denunciamos. Si en una subasta pública pasan estas cosas, lo que decía Pedro antes, 7 millones de euros lo de Playa Blanca, 15 millones de euros lo del hospital. Y ya no es eso, sino lo que decía Manolo y creo antes, que es un tema muy importante, que en la política muchas veces dejamos de lado. El planeamiento, ¿no? Y cuando hablo del planeamiento, hablo de planeamiento en sí, como puede ser el plan insular, de donde queremos nuestro servicio, pero también la planificación está de cómo queremos el crecimiento del hospital. O sea, hemos quitado el espacio de aparcamiento que tenía el hospital para poner un hospitalito que todavía no está construido y que estamos en la 6ª ola del COVID y acabándose la 6ª ola. ¿No hubiese sido mejor esperar un poco y con esos 15 millones de euros plantear lo que decía Manolo, 2 plantas de sótano de aparcamiento, que a lo mejor si son 2 plantas en vez de costar 3 millones, a lo mejor costaban 5 millones de euros, y los otros 10 hacer 2 plantas diáfanas que podían servir de hospitalito, o que mañana, cuando se acabara la pandemia y no tuviéramos esta pandemia, podría ser un buen servicio de psiquiatría, un buen servicio de atención a la drogodependencia, un buen servicio de atención a personas con ciertas discapacidades. A lo mejor podríamos pensar en eso, y eso es una planificación. O planificar que si el hospital de Fuerteventura costó 70 millones de euros, con 15 más 5 por aquí, más 5 por allí, podríamos plantear la construcción del hospital en otro sitio con mejores accesos. Entonces, falta Samuel, planificación. Samuel, si aparte de la planificación, aquí el problema ya lo apunta Manolo. El problema es que el dinero que utilizan los políticos para todo esto no es suyo. No es suyo y además se benefician muchos de los suyos. La diferencia con la empresa privada es que si yo voy a invertir 30 millones de euros, voy a rentabilizar 30 millones de euros.
Cuando una administración pública gasta 30 millones de euros, no va a rentabilizar nada. Primero porque no tiene por qué rentabilizarlo a nivel económico, pero sí a nivel de servicios públicos o servicios sociales. El problema cuál es, que cuando yo soy administración y no tengo ni idea de cómo se gasta el dinero y tengo un mogollón de dinero a mi disposición, hago disparates de este calibre. ¿Por qué? Porque no soy yo solo el que me voy a beneficiar a nivel de votos haciendo determinadas cuestiones, como hacen todos los políticos, sino que es que encima amigotes míos se van a beneficiar del dinero que yo me voy a gastar sin saber cómo me lo gasto. Si el dinero fuera mío, lo miraría con lupa, que es lo que hacen los empresarios. Entonces, al final, gestionar una administración pública como una empresa es la única forma de que el dinero que se gaste sea racional y se gaste donde realmente se tiene que gastar. Y si voy a montar una carpa, voy a gastarme el dinero en una carpa y voy a ahorrar dinero en esa carpa, poniendo una carpa en condiciones y con los servicios adecuados. Pero no voy a despilfarrar el dinero, porque como a mí no me duele, ¿qué más me da que digan 15 millones para un hospitalito? Pues si es que el dinero no es mío. Así es, así es. Si el mismo edificio, vamos a poner un ejemplo, enfrente del hospital, para la actividad que sea, el edificio en sí, la estructura, la va a hacer una administración pública, cuesta, pongamos, 30 millones de euros. Si el presupuesto lo pide Amancio Ortega, yo le garantizo a usted que cuesta 15 millones de euros. Seguro. Y pongo a Amancio Ortega como podría poner a cualquier empresario privado. Es decir, cómo se inflan los presupuestos cuando es para lo público, porque no duele a nadie y porque además hay que por detrás. Y más en este tipo de procedimientos. Y como en lo privado el dinero rinde mucho más porque por el interés que quiero tener. Duele. Y no lo digo con el hospitalito, que a mí me dijeron que era un sistema de construcción novedoso, que yo no entiendo de eso, pero dicen que es un sistema novedoso y por eso costaba tan caro, ¿no? Por la superficie y por la... No, de verdad, te lo digo que me lo explica... Bueno, lo explicó Aparicio así. Te reíste que no sé qué iba a decir. Cuando se trata... por el procedimiento. Es que ahí no hay... últimamente el gobierno de Canarias, escudándose en el COVID, que yo no sé qué emergencia hay ahora, pues está sacando todo por este tipo de procedimientos, pero no es solo el edificio, sino los suministros. Por ahí está pululando una noticia en que creo que compraron los test anti-COVID, que lo compramos, si lo compras en China, donde lo compra todo el mundo, vale 50 céntimos. Lo que lo compraron a 15 euros, cuando el precio máximo fijado por el gobierno son 2,94. De todas formas, Pedro, poner en duda que el Partido Socialista haga algo novedoso, una hora novedosa, ¿no sé por qué? Eso es de ruin. No, yo no lo digo por eso. Yo nunca dudo del Partido Socialista, dudo de la gente que está al frente de él. El Partido Socialista siempre hace todas las cosas novedosas, todo es novedoso. Oye, cuando se encarecen las cosas... y los test COVID son se los compraron por procedimiento de urgencia a una empresa en Andalucía que como objeto social tiene la alimentación y la construcción. Es una cosa muy rara. Pero nada, se le pegaron los test y dice, pues voy a vender. Se lo va a vender a que Johnny, al de Canarias. Es novedoso. Es algo novedoso. Oye, como novedoso es el que... eso se refiere a tu municipio, Pedro, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, curioso, ha dado 15 días al alcalde de Teguise, a tu alcalde, ¿sí? de Teguise, Osvaldo Betancourt, para que explique por qué no se ha ejecutado aún la sentencia firme que en el 2007 anuló la licencia de lo que hoy es uno de los esqueletos de Costa Teguise, ubicado, atención, porque mira que hay esqueletos por toda Costa Teguise, pero este sí, este le preocupa más, sobre todo al medio oeste, que lo ha publicado, cerca de la residencia de La Mareta. Para que la gente se ubique, está cerca de La Mareta, la Casa del Rey y el Hotel Oasis. Pues el esqueleto que está en medio. Pero fíjate, con aquí de la residencia cerca de La Mareta, ¿quién es el que suele ir por ahí a quedarse ahí? Pedro Sánchez y sus amigos. Pero míralo, pero lo más gracioso... A lo mejor puede ser que moleste... Lo más gracioso de esta historia, para que la gente lo sepa, es la sentencia del 2007 declara ilegal la licencia de ese hotel. En el 2015, la Fundación César Manrique insta la ejecución de la sentencia para el derribo del esqueleto. Olvidándose de la Casa de las Cúpulas. De la Casa de las Cúpulas. ¿Tienes? O sea que, y ahora el Partido Socialista saca que le va a caer una multa a Osvaldo por no ejecutar la sentencia del 2007. Al final todo esto lo que te da a pensar es estas guerras intestinas que hay entre los partidos políticos, que nunca son en beneficio del ciudadano, porque si me dijeras que se están peleando por algo que le viene bien al ciudadano, vale, pero es que están peleando exclusivamente por intereses de ellos.
Resulta que en Costa Teguise pero hay ¿qué 4... tiene que ver el ayuntamiento con la ejecución de la sentencia? ¿No tendrá que ejecutarla el promotor? No, porque la ¿No? sentencia al anularla le condenaban sí, al sí. ayuntamiento a La derribar. tiene que ejecutar el En promotor, primera ¿no? instancia tiene que En primera ejecutar instancia, el sí, pero promotor. si no Si es el promotor es responsable- responsable subsidiario, el ayuntamiento. Vale. Y el ayuntamiento pasa la factura al promotor. Vale, vale, vale. Pero es curioso que... Es que hay 4 esqueletos en Costa Teguise y solo hay orden de demolición de 1, que curioso, que está al lado de de la Casa Real. la casa ahí donde En cualquier caso, esté al lado de la Casa Real, al lado de la casa de Pedro Pablotes. Los esqueletos esos hemos dicho siempre que hay que buscar la manera de retirarlos y eso es lo importante de esta noticia. Más allá de donde esté o no donde esté. En este caso, me da que es por una denuncia que puso la Fundación en su momento, si lo leí bien. Y yo creo que lo importante aquí es que se ejecute y se retiren los esqueletos de todo Costa Teguise y Pero de cualquier sitio donde que afecte. que es gracioso lo de la fundación, que tiene una orden de derribo. Tiene una orden de derribo de Fija, la casa de la también, cúpula Que sí, que sí. y no las derriban. Y Como te pones tenemos- a pedir derribar las otras. como- Quiso- Qué quiso flipante, cedérsela ¿verdad? al Cabildo, ¿te acuerdas? Como tenemos también el famoso hotel aquel abandonado de Playa Blanca, que algún día habría que pensar si se tira al suelo, si se hace algo con aquello, porque la verdad es que un edificio que lleva allí en pie, pues yo no sé cuántos años, afeando la zona aquella de los charcos, y de los charcones es famoso, y nadie hace nada, ni nadie dice nada de qué hacemos con aquello. Yo creo que aquí es verdad que paga el ayuntamiento y pagan justo por pecadores, porque se obliga al ayuntamiento a cumplir con una obligación que tenía que ser ya por los promotores, obligarle a los promotores, pero bueno, es verdad que el ayuntamiento es responsable subsidiario y luego tendrá que, si puede, pasar el gasto a los promotores, ¿no? Pero bueno, si queremos acabar con esos esqueletos, o se Pero es tiran que- al es que suelo todo o se esto- le da algún otro uso alternativo. Es que todo esto viene de antiguo. Mira, hay una parcela en Costa Teguise que la licencia era... La parcela es turística. Los promotores presentaron un proyecto para hacer un complejo residencial, porque luego vendían unidad por unidad, y algunos se acordarán del Club del Rey. El ayuntamiento da la licencia para un tema turístico y el promotor empieza a hacer un tema residencial. Claro, evidentemente la conclusión es que hay que paralizarlo. Bueno, pues ahí sigue el muerto. Y nadie lo pone al día y nadie dice nada. ¡Qué casualidad! Y está mucho más construido, cuidado, la construcción está mucho más avanzada que la parcela que hay al lado de la Casa Real. Pues con aquello no pasa absolutamente nada. Y los promotores están diciendo, no, es que yo construí por medio de licencia del ayuntamiento. Es selectivo, esta gente son muy selectivos. Hombre, sí es verdad que yo creo, quitando la noticia, lo que sea, sí es verdad que había una cosa que apuntaba Manolo y es importante, ¿no? Que yo creo que los esqueletos que están hay por todos lados, pero sí es verdad que principalmente en las zonas turísticas, ya sea en Playa Blanca, como apuntaba, sea en Costa Teguise, hay que eliminarlos y buscar la solución. Sí es verdad que en este caso le toca el marrón, como se suele decir, al Ayuntamiento de Teguise, ya que la propiedad no ha actuado como ha dicho la justicia, entonces el ayuntamiento va a tener que actuar y va a ser un coste para todos los vecinos de Teguise, que después de alguna manera tendrá que cobrarlo el propio ayuntamiento, pero desgraciadamente de momento quien va a tener que pagarlo son los vecinos de Teguise una vez más. Pero sí hay que buscar una solución porque la imagen turística, hombre, cuando vamos a Costa Teguise se ve, cuando vas a Playa Blanca, como decía Manolo, también se ve, es que es feo, ¿no? La imagen, incluso cuando paseas por aquí por Arrecife, ves alguna obra inacabada con la cimentación o con la estructura ya hecha, y tú mismo lo estás viendo y en este caso da pena y sentimiento, y sobre todo, como digo, cuando es una zona turística, ¿no? Sí, pues vamos a ver lo mismo. La hipocresía que hay aquí, sobre todo en algunos medios, recalcan, insisten pero luego está el tema de la fundación, que vemos otra vez que es lo mismo, que tiene sentencia el tema de la cúpula, y parece que todo el mundo lo tiene olvidado. Hasta la propia fundación lo tiene olvidado. ¿O ustedes han leído o han escuchado algo, Manol? Chalo, yo en este caso no estoy muy de acuerdo. En este caso lo voy a decir porque, miren, Porque la fundación... hasta la fecha nos decían que es que no se podía hacer nada. Aquí hemos tenido algún invitado o hemos escuchado a algunos representantes de ayuntamientos, en este caso de Teguise, diciéndonos que lamentablemente no podían hacer nada con los esqueletos de Costa Teguise y que serían los primeros interesados pero no podían. Ahora nos enteramos por esta noticia que es que desde hace ya bastantes años hay una orden de demolición que el ayuntamiento tendría que haber llevado a efecto. Pues claro, nos cambia la tesitura porque es que pensábamos que es que no se podía hacer nada. Esa es la noticia, yo creo, importante en este aspecto. Y ojalá vengan más órdenes de este tipo y ojalá todas las administraciones, tanto Ayuntamiento de Teguise como de Yaiza, como de donde haga falta, pues esos esqueletos, esas cosas que están afeando la isla, las hagamos desaparecer entre todos. Es que Manolo también- más allá del pleito político Pero que si hay por es que detrás, ¿no? se puede embargar la parcela.
No, para- es que, para es que ejecutar el ayuntamiento, para si ejecutar tiene la que obra. ejecutar un derribo y no puede cobrarle a los promotores, luego Se puede tendrá quedar que con la meterle parcela. mano a la parcela, eso no falla. Claro, y entonces De algún sitio va a salir ese el dinero. ayuntamiento A no- lo que a no puede ser que la hacer parcela es esté embargada tira ya la por otra parcela, propiedad, por el otra- coste embarga la parcela porque los propietarios no van a pagar y luego esa parcela el ayuntamiento la puede sacar a la venta. Pero, ¿y si ya para está- que y alguien si está embar- construya y si lo está que quiera embargada ya la construir. parcela? Sea como sea, el ayuntamiento buscará la manera de meterles mano y la parcela seguramente la podrá coger, porque además por interés general y público, Claro. seguramente el ayuntamiento tiene preferencia ante una posible otra gente que tenga un derecho sobre esa parcela. En cualquier caso, hemos repetido aquí hasta la sociedad que Costa Teguise, por ejemplo, hay que darle un remozamiento y hay que eliminar lo que está feo y poner lo que está feo bonito, empezando por los esqueletos. Lo que no puede ser es que allí está entrando la gente años y años y años y años viendo unos esqueletos ahí pudriéndose, con ocupas alguno, con no sé qué otro, con eso no puede ser. Esto o hay que hacer algo de una vez y hay que ver la parte positiva de las noticias. Hombre, sí es verdad, Manolo, que aquí yo no sé cuál es la versión que ha dado el ayuntamiento. Esta mañana escuchaba la noticia cuando lo estaba diciendo a Alfonso. Y la verdad que, lo acaba de decir Chalo, ¿no? Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Yo no sé si la propiedad la ha recurrido o no la ha recurrido. No, si el sentencia ayuntamiento firme. a lo mejor está... Sí, pero No, el es firme, Tribunal es Superior de firme. Justicia de Canarias, pero se No, puede no, es recurrir, sentencia ¿no? firme. Es firme. Sentencia firme. Y hombre, firme también es la de la cúpula. También. A ver, pero eso es el doble discurso que tienen algunos. Sí, pero El yo- ver yo la les- paja yo en el les- ojo yo ajeno y les no ver la recuerdo viga en en el propio. Arrecife, les recuerdo Pero en es que la Arrecife. fundación, vamos a ver, el alcalde de Teguise puede instar a la fundación a derribar la casa de las cúpulas. ¿Qué pasa? ¿Que está cagadito el alcalde y le tiene miedo a la fundación? Sí, pero ustedes recuerdan, ¿qué es lo que les iba a decir? Un caso en Arrecife. Recuerdan las naves de Hormiconsa, que tuvieron orden de derribo. Al lado del cementerio. La propiedad lo había recurrido, la propiedad estaba esperando, pero aún así el juzgado instó al ayuntamiento a que lo derribara. Encima fue en la época mía. Me acuerdo que le mandamos el requerimiento a la propiedad, las naves se demolieron. Tiempo después había recurrido en el juzgado y el juzgado, en instancia superior, le dio la razón al propietario. Pero las naves están demolidas. Entonces, al final, ¿quién va a ser el responsable en ese caso? Por eso digo que a lo mejor hay algún recurso que cabiera en este caso, que el ayuntamiento esté esperando Samuel, por eso. Yo te garantizo de que no hay ningún recurso, que la sentencia es tan firme como lo de Ginori. Exactamente lo mismo. No se recurrió, o se recurrió, se rechazó el recurso, y la sentencia es firme. Y estamos hablando de la sentencia del 2007. O sea que no estamos hablando de la sentencia de antes de ayer. ¿El problema cuál es? Que aquí o los propietarios o los ayuntamientos no han actuado con la diligencia con la que tenían que hacer, porque entre otras cosas les importa un carajo. Manolo, vamos que te quiero... Yo creo que hay un matiz, una diferencia entre las cosas que estamos discutiendo. Es decir, yo puedo entender que la justicia, la administración se tome cierta lentitud cuando hay intereses de particulares que no molestan a nadie, en general me refiero, ¿no? Por lo de las casas, las cúpulas o otro tipo de ilegalidades que hay por ahí, que son un interés de un particular y que hay que medirlo bien. Si se toma una medida, se toma otra, se derriba, como ha dicho la administración, no se derriba, bueno, pues puede perjudicar a un particular que a lo mejor hasta última hora puede luchar por sus intereses en los tribunales. En este caso es que estamos hablando de que no hay intereses de nadie, es decir, lo que hay aquí es un interés público, bueno para todos, que se desaparezcan estos esqueletos, que además ya Era no un tienen... compromiso incluso el alcalde, Sí, ¿no? que ya no tienen posibilidad de legalización ni de volver a seguir construyendo, sino que simplemente hay que eliminarlos porque ya nadie va a hacer nada con eso. Es que además no se puede... decir, es que esto... curiosamente, Manolo, no hay curiosamente, discusión al respecto. los esqueletos de Costa Teguise no se pueden ni terminar. No Sí, se pueden ni pero terminar. me refiero que porque todavía... las normas urbanísticas que rigen ahora Sí, pero por eso le digo que ya son no se puede completamente terminar, es diferentes a totalmente cuando se ilegalizable, empezaron a construir. no Con se lo puede cual- seguir con la obra, es decir, una cosa que realmente estorba. Mientras que, por ejemplo, en la Casa de las Cúpulas, una planta del Princesa Yaiza, como se dice, que está en disputa también, que hay que tirarla al suelo, lo que sea. Pues bueno, son intereses que hay que delimitar bien y tener claro que no hay otra solución para tirarla al suelo, ¿no? Porque, bueno, pues es un daño que es irreparable después. Pero en este caso yo creo que no es un daño irreparable, simplemente una cosa que hay que quitar del medio cuanto antes. Pero Manolo, yo más allá de que sea irreparable o no, de que haya afectado a un particular o no, hay que cumplir una sentencia. Es que lo que no podemos hacer es la sentencia en función de a quién afecte, vamos a ver si la cumplimos o no la cumplimos. La Casa de las Cúpulas tiene orden de demolición. Nadie ha instado la demolición de la Casa de las Cúpulas. La fundación, que es la propietaria, insta a un ayuntamiento o a un juez en el 2015 a que derriben una propiedad que tiene sentencia de ilegalidad. Es curioso. Hombre, Oiga, pero sí es ¿aquí verdad, qué sí es pasa? verdad que aquí Curioso. me posiciono Curioso, sí. con lo que estaba diciendo Manolo claramente, ¿no? Yo creo que no se puede comprar una cosa y la otra porque al final, lo que decía Manolo, estamos hablando de una estructura de un edificio inacabado en Costa Teguise, que es verdad que el edificio hoy está afeando la imagen turística de Costa Teguise, y en otro lado estamos hablando de que puede haber un impacto medioambiental una vez que se derribe la Casa de las Cúpulas porque no se va a recuperar aquel espacio como estaba. ¿Y
¿Qué es lo que estamos hablando con la sentencia que hubo en su día, que seguramente pero Manolo conozca impacto mejor, medioambiental lo que pasó con el Hotel Fariones? Samuel, ya hubo por una construcción ilegal. Estamos Samuel, hablando es que- de cosas Samuel, totalmente, es yo que creo no diferentes. podemos entrar en esa disquisición porque decir, no, es que, claro, si tiramos la casa a las cúpulas, el impacto medioambiental de cómo queda y tal. No, perdón, aquí estamos hablando de sentencias judiciales que todo Dios está obligado a cumplirlas. Sea la casa de las cúpulas, sea el hotel sin terminar en Costa Teguise. No podemos entrar en, es que el impacto, No, perdona, estamos hablando de sentencias. Y lo gracioso es cuando alguien que encima suyo tiene una sentencia de demolición, en vez de ejecutar esa sentencia, acusa al de enfrente a tirar lo que ellos no han hecho. Eso es otra cuestión diferente. Pero sí es verdad No, que- es lo mismo. Pero sí Samuel, es verdad que yo lo que digo Samuel, que- estamos hablando de sí. sentencias judiciales. Pero es verdad que yo digo lo que hay que valorar, ¿no? Esta mañana decía Alfonso, ¿no?, que en su día incluso la Fundación San Manrique propuso que la Casa Sí, de las claro. Cúpulas pasara a ser pública, después hablaba de lo del Princesa Yese. Pero yo sí creo que a lo mejor... Pregúntale al que le tiraron las viviendas arriba en Argana. Claro, pero a lo No mejor... sé si fueron 10 o... Sí, Pero a lo no, mejor no, yo no, digo, tiraron. en el yo diseminado, digo en no. este caso a lo mejor con hoteles, por ejemplo, como estaba diciendo Manolo en Playa Blanca, que tiene una planta de más, lo que estamos debatiendo estos días. Todos los días lo sacan. Esa Claro, misma gente lo que sacan todos lo los que días. Estamos hablando estos días con el papagayo. Yo creo que a lo mejor, incluso en esas cuestiones, se puede buscar un recurso de que la ciudadanía se vea beneficiado sin llevarse a ese impacto medioambiental, porque al final ustedes imagínense mañana una máquina tirando una planta del Princesa Yaiza, ya que se nombró, o una máquina metiéndose por en medio del Hotel Papagayo, o sea, no estamos hablando solo del impacto ambiental, estamos hablando del laboral, del social, pues a lo mejor se puede plantear, que no sé por qué la justicia en algunos casos sí lo ha dejado y en otros no lo ha dejado, es plantear que esos propietarios de esos hoteles llegaran a un acuerdo con el propio ayuntamiento y que los ciudadanos de Lanzarote y especialmente de Playa Blanca se vean beneficiados. En este caso yo creo que lo de Costa Teguise es totalmente diferente a lo que pasa en Playa Blanca y a lo que pasa con la Casa de Pero las tú sabes Cúpulas. por qué eso no Y- puede y que pasar, ustedes porque saben- al particular la ley no le permite eso. Para que luego digan, antes lo hablábamos, para que luego digan de que nosotros de aquí desde Canarias no somos solidarios con la gente que está llegando a la isla, la gente que está llegando en patera, le hemos creado hasta el ambientito de ellos con las porbaceras, con el porbillo, con la calima y todo, para que luego digan que no somos solidarios. Oye, ¿qué les parece si nos vamos a dar a un paseíto al monumento al campesino? Usted sabe que no sé, a mí cuando estuve ayer aquí, Miss Dalia, a mí, como ella es media irónica, tiró ahí el tema este de lo del ¿cómo se llama? Lo del Consejo Regulador. Lo del Consejo Regulador que ella lo hago así, estará legal. ¿Usted creen que estará impuesto, estar legalmente colocado en lo del Consejo Regulador en el monumento al campesino, en un local? A ver, yo parto de una base. El Consejo Regulador es un tema privado, ¿no? No sé, En teoría, el Consejo Sí, sí, Regulador es debe un ser tema una entidad privado, es una entidad privada. El que hayan aprovechado las instalaciones del Monumento al Campesino para instalar esta historia allí, pues yo no sé hasta qué punto puede tener. Pues el nuevo hogar de... Habrá que preguntar en el Cabildo a ver cómo se tomó creo ese acuerdo. Creo que el viernes lo van a llevar al pleno. Sí, Samuel. ahora ayer nos convocaron para hoy una junta de portavoces. Por fin, ¿no? Vamos a tener una junta de portavoces y en principio es para ponerle fecha este viernes al pleno ordinario de enero, hoy 1 de febrero. El de enero. Le vamos a poner fecha al pleno ordinario de febrero, fecha y hora. Y entre las mociones que nosotros llevábamos había una pregunta que era con respecto a la ubicación del Consejo Regulador en el Monumento al Campesino. No porque no estemos de acuerdo, no porque estemos a favor, sino porque... Es una buena zona, ¿eh? Nos gustaría saber, yo creo, de todas formas, en lo personal, hablando y escuchando esta mañana las opiniones de diferentes personas, incluso personas del sector de la agricultura, creo que la ubicación también del Consejo Regulador en el complejo agroindustrial de Teguise era una oportunidad también para darle mayor contenido a ese espacio. Y en este caso, con respecto, estamos hablando de que se van a instalar las oficinas del Consejo Regulador, por lo que sé también tienen una parte importante de logística dentro del Consejo Regulador, que creo que se ha instalado, que es otra cuestión que nos gustaría saber, en las naves de los centros de arte, cultura y turismo, toda esa logística que tienen los centros, en este caso, perdón, el Consejo Regulador, que no cabe en ese espacio, porque a lo mejor podríamos estar hablando de que es normal que esté el sello del Consejo Regulador en el Monumento al Campesino, pero en vez de en forma de, en este caso de oficina, puede haber estado en forma de museo del vino, ¿no? Con el Consejo Regulador, con su sello en el Monumento al Campesino. Y a nosotros lo único que nos extraña de todo esto es que ustedes saben que los centros tienen la cesión de los espacios
del Monumento al Campesino y de los otros centros turísticos, la tienen los centros de horticultura y turismo. En este caso, el Consejo de Administración de los centros nos ha convocado para ceder a un tercero ese espacio, cuando tampoco lo pueden hacer los centros de horticultura y turismo, que tendría que ser el propio Cabildo, que es el propietario en sí, en este caso lo que estamos hablando, que es el Monumento al Campesino, y eso tampoco se ha llevado a un pleno, y como bien decía, al final es la cesión a un tercero de un espacio público que debería tener un trámite que desconocemos si se ha hecho o no se ha hecho, pero por lo menos lo que es llevarlo al Consejo de Administración de los centros de horticultura y turismo no se ha hecho, llevarlo al pleno del Cabildo tampoco se ha hecho, y veíamos la semana pasada, el viernes, para ser más exactos, cómo se llevaba a cabo esa firma por parte de la presidenta del Cabildo. Y entonces nos gustaría saber cuál es la opinión de este gobierno, porque tampoco la han dado. Si es verdad, como digo y reitero, que yo en lo personal creo que sería un sitio idóneo para hacer un museo del vino con el sello del Consejo Regulador, y que las instalaciones del complejo agroambiental, si hubiesen tenido que tener unas instalaciones y hacer una pequeña obra allí o una gran obra como se tiene que haber hecho para que instalaran todo su eso, habría que verlo. De todas formas, entiendo que sea una decisión que ha tomado en el seno del Consejo Regulador del Vino los agricultores de Lanzarote, y si ellos entienden que ese es el mejor sitio, pues bienvenido sea, y espero que por lo menos esta parte del sector agrícola de Lanzarote Samuel, pero es que pueda tener la visión. Perdona, ¿no? estamos sacando los pies del tiesto. O sea, a mí que el Consejo Regulador tome la decisión de irse al Monumento al Campesino me parece fantástico. La cuestión es si se puede o no. El problema es que el procedimiento para que el Cabildo le ceda esas instalaciones no se ha cumplido. Porque tú dices que no se ha reunido el Consejo de Administración de los centros. En el Pleno no ha habido discusión ninguna sobre si es idóneo o no y qué tipo de convenio se tiene que firmar. Y se haga todo con nocturnidad y alevosía. Dice, a mí, ya te digo, la gente del Consejo Regulador puede decir, oye, es que qué bonito las oficinas en un centro turístico como ese, que además es muy bonito. Perfecto, pero es que el procedimiento ni se ha cumplido. Y probablemente por eso digo que hacemos la pregunta en el próximo pleno, porque quitando de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que sea el sitio más idóneo, si creemos que son para oficinas, si creemos que es para un museo del vino, entendemos que el procedimiento no se lleva a cabo por lo que decía, porque al final los centros de horticultura y turismo tienen la cesión del bien por parte del Cabildo. En los centros turísticos no se ha tomado esa decisión en el Consejo de Administración, y el Cabildo, que es el propietario, tampoco se ha llevado esa decisión de cesión al pleno, por lo tanto entendemos que el procedimiento, queremos que nos expliquen cuál ha sido. De todas formas, veo a Manolo con cierta sonrisita así irónica, como queriendo decir, bueno, ven lo que están diciendo estos dos toletes. Bueno, otra tormenta en un vaso de agua, Marcial. ¿Otro lo digo yo? Sí. Otro lo digo yo, que esa risita. Ahora resulta que Coalición Canaria, como se ha llegado a un acuerdo para poner el Consejo Regulador, ahora piensan en que a lo mejor sería el sitio adecuado para un museo del vino. No, eso es una opinión que está dando yo. Y estos 11 años atrás que tuvo la presidencia de Coalición Canaria del Cabildo y el control, por tanto, de los centros turísticos y de todas estas cuestiones, ¿por qué no lo planteó y lo hizo? Porque no me tenían en el Cabildo. Pero es que ahora que hay un acuerdo entre Cabildo, Consejo Regulador, centros turísticos para llevarlo al Monumento al Campesino, ahora cuando pensamos en otras posibilidades para que no salga adelante el acuerdo. La verdad es que es contradictorio todo, es que es otra tormenta. La peleita por el centro del COVID está aquí, la peleita por esto, y así estamos con peleitas todos los días, pero aquí nada va para adelante. Vamos a ver, si hay un sitio donde tiene normalidad o pudiera parecer normal que se desarrolle la actividad agrícola de la isla, que es la viticultura, podría ser en el Monumento Campesino. Si hay espacio, si hay aparcamiento, si el Consejo así lo ha aprobado como algo positivo y lo consideran mejor que, por ejemplo, el sitio que habían pensado en ir, que era el complejo agrícola, pues bienvenido sea si hay acuerdo por las tres partes, centros turísticos, Cabildo y, en este caso, Consejo Regulador. Como bien dice la duda que podría plantear Eduardo, es una entidad que pudiera parecer privada, no estoy seguro, pero me da que es una entidad privada, pero es verdad que tiene una función pública, generalista, de servicio a los agricultores, de servicio al sector primario de la isla, y en ese aspecto quizás se podrían anclar en ese servicio público, en ese carácter público que tiene de servicio al interés primario de la isla. Bueno, pues sí, eso cabe. Igual que si hubieran ido al complejo agrícola también hubiera sido el mismo problema. Es una entidad privada, tiene derecho a tener ahí una instalación, no tiene derecho. Bueno, tengo la duda jurídica que plantea Eduardo, pero en este caso me parece un buen acuerdo, me parece un buen sitio si no hay problemas de espacio y demás. Y como sitio es el sitio que debería ser emblema para los agricultores de esta isla. Pero si y en esta isla no hay mayor agricultura que la viticultura. Que sí, pero si es que el problema no es que sea el sitio adecuado o no. El problema es que el procedimiento para que ese sea el sitio adecuado no se ha cumplido. Que a mí me parece muy bien que digas, ¿dónde mejor que en el complejo, que en el centro turístico? Oye, pues el sitio es muy bonito, está en el centro de la isla, está a mano para cualquier cosa y tal, vale. Pero si para que eso se ceda hay que cumplir una serie de requisitos, y esos requisitos que son el acuerdo de los centros turísticos, del Consejo de Administración, que lo aprueba, perfecto, se reúnen, lo aprueban porque dicen que es el sitio idóneo. Que en el Cabildo se lleva a pleno porque el Cabildo tiene que ceder ese espacio a una entidad privada, perfecto, pero cuando todo se hace a dedo,
ahí es donde te asalta la duda. Es decir, si no se cumplen los procedimientos de algo que intrínsecamente puede ser bueno para la isla, ¿por qué no se hacen las cosas bien? Bueno, pero yo no estoy muy seguro de que no se hayan cumplido la reglamentación o la normativa. Una cosa es que se haya llegado a un acuerdo y ya lo se lleve a pleno y se lleve a donde corresponda y se apruebe. Y como el gobierno del Cabildo tiene mayoría en los centros turísticos y en el gobierno del Cabildo mismo, en el pleno del Cabildo, pues lo normal es que se apruebe lo que han acordado previamente con el Consejo Regulador. Si además el Consejo Regulador está de acuerdo, pues miel sobre hojuelas y bienvenido sea y para adelante a caminar. Sí, eso no lo discute nada. Ahora, es que estamos siempre discutiendo por discutir. Yo no dije eso, yo decía que podíamos tener muchísimos sitios o muchísimas instalaciones donde se podía poner, que no entraba en la discusión. El pabellón de Argana. No entraba en la discusión de si era bueno o era malo ponerlo ahí. Lo que estábamos discutiendo en esta mesa yo creo que es el procedimiento que se lleva a cabo. A lo mejor los procedimientos han cambiado y ahora una cesión de un bien municipal o público, en este caso, a una institución no se lleva. Si yo estoy de acuerdo, si hay muchísimas asociaciones y colectivos de la agricultura y la ganadería instalados en el complejo agroindustrial de Teguise, y me parece lo correcto, y me parece correcto que el Consejo Regulador, lo decía, tenga su espacio también en el Monumento del Campesino. ¿Por qué? Porque, como bien hemos dicho aquí, creo que es un sector que representa mucho de la historia de Lanzarote y sobre todo de la imagen de la isla de Lanzarote. Creo que es un sitio adecuado. También decía, como decía, no es una opinión de que tenga Coalición Canaria o que tengan los compañeros, que por qué una oficina y por qué no un museo del vino. Es para tener ese debate que no se ha tenido, que ha sido una decisión unánime en este caso, como bien dice. Claro, tienen la mayoría en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos y tienen la mayoría también en el Salón de Pleno. Unánime es unilateral. Claro, tiene la mayoría. Pero en este caso sí es verdad que creo que antes de tomar la decisión y de, como veíamos la firma el pasado viernes por parte del consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, por parte de la presidenta del Cabildo, Dolores Coruja, y por parte del presidente del Consejo Regulador, ese debate se podía haber tenido, porque lo que no es lógico es que yo haya hecho una cesión de un bien y ahora quiera llevarlo al pleno o haga el procedimiento. O a lo mejor el procedimiento está hecho, que esa es la pregunta que nosotros hacemos. A lo mejor ahora, para la cesión de un bien a un tercero, no es necesario que se vaya a un pleno, que nosotros entendemos que sí. Entonces, ese es el debate. El debate no es si está bien o está mal, porque es como decía antes, y lo dije, menor, si el Consejo Regulador... Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Manolo? Las partes llegan a un acuerdo que al final, desgraciadamente, poco se puede debatir con este gobierno del Cabildo. Poco se puede debatir porque no ha hecho nada. Pues anda que con el anterior se podía. Porque no ha hecho nada. Y estuvo 11 años. Hombre, pero por lo menos por lo menos podías discutir. Ahora lo hemos arreglado. Por lo menos podías discutir cosas que estaban haciendo. Ahora lo hemos arreglado, Samuel. Por lo menos podías discutir cosas que se estaban haciendo. Podías discutir qué cosas que se estaban haciendo. Y tú eras de los primeros que discutías, creo yo. Samuel, hágame el favor. Pero la discusión es buena, es constructiva. Pero vamos a ver, en este caso vuelvo a repetir que podemos discutir lo que queramos discutir, podemos estar aquí 4 horas discutiendo, pero si el Consejo Regulador ha dado el visto bueno a irse al Canal Monumento Campesino, y parece que lo han dado porque están en la foto, claro, y tienen el visto bueno de los centros turísticos y del Pleno, luego usted podrá estar de acuerdo o no, podrá expresar sus dudas, podrá ver si, como dice Eduardo, legalmente tiene buena acogida lo que se ha hecho, pero lo que está claro es que las 3 partes están de acuerdo, que lo han llevado a efecto, lo han presentado, y ahora me imagino que o bien ya tienen ellos lo que tienen que tener, o bien lo van a llevar a pleno y sabiendo que tienen la mayoría, pues pero lo van a aprobar. Pero es que Manolo, yo no creo que Pero me parece ya una discusión un poco menor, no tiene mayor importancia. Manolo, yo no creo que sean las 3 partes. Manolo, yo no creo que sean las 3 partes, porque aquí los centros turísticos en esta historia pintan bastante poco, porque si la dirección del Cabildo le dice a Benjamín, tú firma aquí, Benjamín va a firmar lo que le ponga por delante. Sí, claro. Eso está claro. Hombre. El problema ¿cuál es? Que ahora lo que tienes que hacer es delimitar la responsabilidad legal del acto. O sea, es tan simple como decir, una administración pública, propietaria de unas instalaciones que ha cedido a una empresa pública, ¿puede ceder instalaciones a una empresa privada? Pero, don Eduardo, vamos a ver, se iba a prestar unas instalaciones en el complejo agrícola... Pero es que no tiene que ver. Y sería procedimiento. Se tendría que hacer procedimiento. Exactamente lo mismo. Es que no tiene que ver. Claro, si a día de hoy hay que hacerlo. En este caso, la duda, Manolo, es si la foto está antes o no del procedimiento. Pero en cualquier caso... Pero es como el otro día, en el último pleno que tuvimos en el Cabildo, ¿no? Cuando se le hacía la pregunta, porque se había hecho una sesión a una asociación que se ha montado recientemente en Lanzarote para familiares oncológicos. Estamos todos de acuerdo en la sesión del espacio, estamos todos de acuerdo en esto. Y a la pregunta de Coalición Canaria, igual que la pregunta que le vamos a hacer el viernes, señora presidenta, queríamos saber cómo está la sesión del local que usted ha cedido a la asociación X. Y dice la presidenta, nosotros no hemos cedido local ninguno, como que no. Hemos iniciado los trámites. No, la nota de prensa del Cabildo decía, el Cabildo de Lanzarote cede a la asociación X un local para sus instalaciones públicas.
Y dice que no. No, nosotros hemos iniciado el trámite. Pues entendemos que aquí tuvo que haber un trámite también y ese trámite, a nuestro entender, no se ha hecho. A lo mejor el viernes nos dice la presidenta, no, la ley dice que el trámite para la cesión de un espacio público a un tercero es este, y lo hemos hecho. Pues lo alabamos y, como dice, el Consejo Regulador está de acuerdo, los centros, la parte de gobierno, los centros está de acuerdo y la parte del gobierno, el Cabildo, está de acuerdo, pero el debate público no se ha hecho. Pero, Samuel, las manifestaciones de la presidenta del Cabildo tampoco las puedes tomar muy en consideración porque denotan una ignorancia supina. Y yo recuerdo cuando la presidenta se le llenó la boca diciendo que los centros turísticos estaban en suspensión de pagos. Y todo el mundo le decía, no digas semejante disparate porque estás demostrando una ignorancia a nivel económico brutal. Porque no están ni han estado nunca en suspensión de pagos. Otra cosa es que pueden tener problemas financieros. Pero en suspensión de pagos no han estado nunca. Tú le has oído recular a la presidenta del Cabildo y dice, bueno, efectivamente no, yo lo que... No, es que salió ella, salió Benjamín Perdomo después a seguir defendiendo que los centros turísticos, porque lo había dicho la presidenta, estaban en suspensión de pagos, cuando era mentira. Entonces a mí que salga la presidenta diciendo, no, es que yo no he cedido el local a los de enfermos oncológicos. Le dice, sí, perdona que lo dijiste. Cuando dijo lo de los 3 famosos tenores que venían aquí a decirnos cómo teníamos que gestionar el nivel turístico en pandemia, ¿quién salió primero diciendo hemos contratado a 3 famosos economistas que eran 3 frikis televisivos? Más allá de que pudieran tener mayor o menor conocimiento de temas económicos. Eran 3 televisivos que le sirvió a ella para sacarse la foto. Dice, mira, es que estoy al lado de Daniel Lacalle, Miguel Sebastián. No ayudaron a nada. ¿Qué dijo la presidenta? Hemos contratado. Cuando se pusieron a investigar la gente que lo investigó, se dieron cuenta de que el Cabildo no había contratado a nadie. Que esto venía de una iniciativa privada de un grupo de empresarios que se lo ofrecieron al Cabildo. A ella se le llenó la boca diciendo, es que hemos contratado a los 3 mayores expertos en economía para que nos ayuden a salir de la crisis en un tema del COVID. Hombre, ya está Manolo, ni en sus peores sueños se le ha pasado por la cabeza de que aquí lo dejaran hablar tanto como los del reducto. No, yo considero que esta casa es una casa donde se habla con mucha libertad, mucha libertad, incluso para llevar la contraria a veces, cosas y con bastante tiempo. Que no es lo más normal en muchos sitios. Y con bastante tiempo, afortunadamente tenemos mucho tiempo en esta tertulia y yo se lo agradezco. A mí, además que me gusta, como a los contertulios seguramente, pues expresarnos y dar nuestra opinión, y siempre con respeto y, oiga, dentro de lo que me dejen. Pero en cualquier caso, yo vuelvo a repetir, esto es una tormentita en un vaso de agua, si las 3 partes están de acuerdo, y la única duda es eso, pues la legalidad, lo que dice Samuel de que puedan haber ido primero las notas de prensa y luego los acuerdos pertinentes, pero en cualquier caso da lo mismo, porque quien tiene la mayoría es quien gobierna y quien gobierna la legalidad a lo mejor va caminando por delante y va presentando los acuerdos antes de llevarlos a su aprobación. Pero Manolo, bueno, ya lo sabremos el viernes, ya lo sabremos en el próximo. Manolo, en cualquier caso, la legalidad fundamental. En cualquier caso, estando las 3 partes de acuerdo, es que no sería una ilegalidad, sería que se han adelantado los acontecimientos, pero no sería una ilegalidad, porque si luego se da los visos de legalidad ya está aprobado. En cualquier caso, estando las 3 partes de acuerdo, bienvenido sea y que cumplan su labor y punto. Y si hubiera alguna ilegalidad, hubiera alguna cosa mal hecha, pues para eso está la oposición luego, para denunciarlo. Pero no tiene pinta, ¿eh? Yo espero que con la tertulia de hoy tengan claro, señoras y señores, sobre todo también los que nos puedan estar viendo a través de las redes, que Manolo, ¿de qué partido es? ¿Y de cuál soy esta semana? A ver. Esta semana le toca al PSOE. Ahí estamos. Esta semana le toca. Oiga, la semana pasada toca. Yo cuando le toca. Era de coalición, luego de vos, luego de los a vos ya te tengo calado. Depende del invitado que venga. Lo de vos ya lo tengo calado. Cuando eres de vos ya lo tengo calado. Primero tienes. No, estuvo año hace unas 2 semanas y era de coalición. Cuando vienes con un chaleco, yo sé ya que vienes con la intención. Hoy Manolo es la Vox de los socialistas. Pero hoy está que se sale. Samuel, gracias. Decía un señor que está por aquí sentado que a veces tratar de poner sentido común las cosas es ser de todos los partidos políticos. Miguelillo, lo dicho, Samuel, gracias por compartir un ratito con nosotros. Gracias por invitarme, un abrazo. Don Manuel, gracias. Don Marcial, muchas gracias. No pierde usted las costumbres. Gracias. Menos mal que no le llevó mucho por el tamaño. Además, también es capaz de porque Pedro se fue. Sí. Pedro se fue a las 11, tuvo una reunión entendiendo que era productiva, por eso se tuvo que ir. Pues si no, ya te digo. Esperemos que sea productiva. Ya te digo yo, Eduardo, gracias, mi niño. Gracias a ti.